Muy bien, aquí estamos de regreso. Como ustedes saben, a la fecha hay 10 binomios presidenciales inscritos y un binomio, el del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que no ha sido admitida o ha sido rechazada de entrada por el registro de ciudadanos. Alguno de los binomios ya está diciendo que su candidatura o su inscripción puede ser señalada posteriormente para que se anule, y otros, como el caso del MLP, lo que tiene que hacer según la ley es en 3 días demostrar o reclamar la inscripción que de momento le ha sido anulada. Ese es el debate que queremos tener sobre, de momento, como decimos, 11 partidos políticos. ¿Saben qué? Bueno, yo creo que yo creo que el hecho relevante, que la noticia más sonada entre ayer y el día de hoy es justamente que el Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión por medio del Registro de Ciudadanos, que es la primera instancia que conoce de las solicitudes de inscripción de candidaturas, haya denegado la inscripción de la de Telma Cabrera y Jordán Rodas. A mí no me sorprende especialmente que haya ocurrido, porque me parece que en este caso se cumple con el patrón que se cumplió, por ejemplo, con el caso de Telma Aldana. En nuestro país, con instituciones cooptadas como la Contraloría General de Cuentas, ahora bien la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, con una amenaza que había lanzado ya la Fundación del Terrorismo, con una actitud diligente de parte del Ministerio Público, que ya estaba solicitando información respecto de las certificaciones laborales del señor Jordán Rodas. Pues simple y sencillamente se ha alcanzado el punto que era previsible desde hace 2 semanas. El señor Rodas es considerado el obstáculo para que sea inscrita la candidatura del MLP, y por supuesto se abre de inmediato una gigantesca discusión y una gran cantidad de protestas, incluso de otros aspirantes que consideran que se está excluyendo de manera amañada a un binomio para que no pueda participar en las siguientes elecciones. Ese es uno de los hechos más notorios que he observado desde ayer. Es Roberto Arzú, uno de los contendientes, el primero en salir a decir, miren, participemos todos, esto es lo que necesita la democracia guatemalteca. Allí hay pues un candidato ya inscrito que dice el MLP con su binomio debe participar en estas elecciones, hecho notorio. Segundo, yo no puedo dejar de decir que me parece opaco lo que ha surgido en torno a la candidatura de Jordán Rodas Andrades. Les diré por qué. Hasta el momento desconocemos cuáles son las acusaciones que se plantean en contra del exprocurador de Derechos Humanos. Vemos como él cuenta con un finiquito que ha sido extendido y certificado como válido aún en la página de internet de la Contraloría General de Cuentas en este contexto, en este fin de semana. El 20 de diciembre, 8 días después, se anuncia su candidatura. Se presume, y aquí es donde existe la opacidad, se presume que 2 días después de presentada su candidatura, el actual Procurador de Derechos Humanos, José Luis Córdoba, es quien presenta unas denuncias con ocasión de revisar una solicitud de indemnización del licenciado Jordán Rodas. Hay opacidad, no se puede conocer de qué se le acusa, cuáles son los hechos que hoy se pueden presentar como un obstáculo para la candidatura. Si lo queremos ver todo con el formalismo, pero ¿por qué el formalismo es importante? Porque uno espera cuál es la justificación, cuál es la causa, y uno pretende que en una democracia se sea transparente y se le pueda explicar a uno cuál es el impedimento que tiene ese candidato. Plano formal, ¿verdad? Ahora, en el plano político, creo que el propio MLP, el propio Jordán Rodas Andrade, lo han dicho con sus declaraciones, es un obstáculo que se le impone a un partido político y no un obstáculo que les cae de la noche para la mañana, sino lo veían venir. Estas elecciones han sido denunciadas, no cierta y exclusivamente por el MLP, como unas elecciones que pueden carecer de transparencia, de justicia, de ecuanimidad,
y cuya candidatura iba a ser cancelada. Vemos cómo reclaman, por ejemplo, que el compañero de fórmula de Sandra Torres es un ministro de culto y a pesar de la prohibición constitucional ha sido dada por buena por el registro de ciudadanos. Hasta el momento ninguna de las otras candidaturas que fue aceptada ha sido impugnada o al menos no hemos tenido noticia de ninguna impugnación. Bueno, yo quiero ahondar en el argumento de todo el mundo tiene que participar. Si eso fuese así, tenemos que quitar muchos aspectos de las leyes y de la Constitución. Luego, el argumento no se sostiene con que todo el mundo tiene derecho a participar porque hay limitantes constitucionales, con lo cual ya hay limitantes. Por ejemplo, leo, los miembros del ejército que no estén en situación de retiro por lo menos 5 años antes. Luego hay una limitante constitucional. Hay más, hay más. Pero leo esta porque me parece la más aberrante de todas. 5 años a cualquier miembro del ejército. Me parece absolutamente aberrante y fuera de lugar. Sin embargo, la aceptamos socialmente. A mí no me parece correcta, pero dura lex, sed lex. Ahí está la ley, nos guste o no. Entonces, hay impedimentos legales que hacen que algunas personas no puedan participar. Eso es una realidad. ¿Podemos quitarlos todos? Podemos, pero de momento no están. El segundo punto es que el tema del finiquito, que puede ser real o amañado, es un tema que venimos discutiendo en el país por años, desde que surgió. Y no está en la Constitución, está en la ley electoral y de partidos políticos. Mi pregunta es, si ya hubo las elecciones pasadas hace 4 años, un problema con los finiquitos, me refiero a un problema, si se quiere, una manipulación, un uso indebido o al menos una desconfianza en que se usaban correctamente, ¿por qué razón ningún partido político quita esto de la ley? ¿Por qué se mantiene una ley? Al final, llegamos a la conclusión de que vivimos en el país en el que se hacen las leyes, no se cumplen y las acomodamos. La pena de muerte sigue en la Constitución, pero no la cumplimos, aunque el Congreso la podría quitar, hay un apartado que lo permite, pero no la quita, pero no se cumple. Tenemos aspectos constitucionales que ni siquiera nos preocupan, como este que he leído de los 5 años de los militares, ni nos preocupa. Total, esos no importan y nos preocupan otros. Conclusión, si como sociedad no establecemos unas reglas claras, quitamos lo que realmente está mal, pero de una. Lo que no podemos es cada elección enroscarnos en el mismo problema y repetir lo mismo cada 4 años, que es lo que hacemos. A mí, en cambio, el problema... Yo creo que lo que tenemos delante... pienso que lo que tenemos delante es una elección que inspira muy poca confianza para muchos de los votantes. Y me parece a mí que excluir a un partido que en las elecciones pasadas alcanzó la 4ª posición, su candidata se ubicó en primer lugar en 4 distritos y en segundo lugar en 5 distritos. Por cierto, todos esos distritos de mayoría indígena en nuestro país, ella siendo una mujer MAM. Y por el otro lado también, que obtuvo un primer o un segundo lugar en 56 municipios distintos del territorio nacional, en donde solo en 2 de ellos no había mayoría indígena. Me parece a mí realmente que se le está dando a un segmento importante de la población la posibilidad de elegir a la persona que les interesa elegir, y me parece a mí que se le está cargando con una gran falta de certeza a las elecciones, pero además se está, me parece a mí, llevando hacia una tensión innecesaria al país, que como ya ha citado Claudia a Roberto Arzú, y no es el único que lo dice, lo ha dicho también ya el partido Voz, lo ha dicho ya también el partido Semilla, en términos generales, lo ha dicho incluso Cisclo Valladares Molina, diciendo que si queremos unas elecciones reales, debemos verdaderamente aceptar que los guatemaltecos tienen derecho de elegir y de ser electos, pero tenemos mucho tiempo en Guatemala de tener un proceso muy manipulado con una Contraloría General de Cuentas en poder de quienes están haciendo gobierno, y el sistema simple y sencillamente está preparado o se ha aceptado que funcione de esta manera para impedir que unos pocos que no son deseables, no sé si porque les tengan miedo o simplemente porque no les gusten sus ideas, queden excluidos del proceso. La disidencia, ¿verdad? Es la disidencia la que queda prácticamente excluida de acá. Pero ahora hablemos de los escenarios políticos.
¿Qué caminos le quedan al MLP? El MLP, en primer lugar, puede retirar ese binomio y postular otro que sea rápida y fácilmente aceptado, vamos a decirlo así. El segundo camino que le queda Claudia, es pero pelear. para eso tendría que ir a una nueva Asamblea General. El MLP tendría que ir a una nueva Asamblea General y entiendo que la ruta que piensa tomar inicialmente es la de impugnar la decisión del Registro de Ciudadanos y pedirle a los magistrados del tribunal que le enmienden la plana y que inscriban la candidatura. Eso mismo iba a decir. El segundo escenario es impugnarlo. Las declaraciones que han dado ya los dirigentes del partido es que piden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral rectificar y darse cuenta del error que ha sido cometido. En tercer lugar, me pregunto, ¿no se abre con esta eliminación y con que se suma a una serie de fallas que se han observado en el Tribunal Supremo Electoral, pero en general en las elecciones 2023 a una coalición? Nunca vimos que las fuerzas que son disidentes, que son opositoras, al menos dentro del Congreso, hicieron esfuerzos, nacieron y murieron en el camino, pero no se abre finalmente la posibilidad de hacer una coalición y presentar que los que no pueden postularse, que los que han sido vetados, que los que han sido prohibidos, en realidad se aglutinen y se arme una fuerza opositora. Esto es lo que me pregunto políticamente, ¿hacia dónde se va a conjugar? ¿O vamos a vivir en las elecciones 2023 exactamente el mismo proceso que en las del 2019? Los candidatos que cayeron se quedaron atrás y todos los demás siguieron el camino libre hacia la meta final. Una meta final donde el voto, por ejemplo, de la derecha se va a dividir en más de 24 partidos. Y el voto alternativo, que en donde cabe socialdemocracia e izquierda, se va a dividir en 4 o 6 partidos. Bueno, se repiten las elecciones del 19. En el 19 el Tribunal Supremo Electoral no admitió la inscripción de Zuri Ríos, por ejemplo, ¿verdad? Basándose en un aspecto constitucional que en elecciones anteriores se había soslayado y en esta también. Los partidos siguieron su dinámica, el propio MLP se postuló, sacó la candidatura a la cuarta fuerza del país y un diputado. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues va a ocurrir lo mismo, pero por una razón, porque no se ha cambiado el marco legal, que es lo que no queremos entender. Estamos acostumbrados a discutir al candidato que a mí me gusta, que yo creo, o que me es afín, o como queramos decirlo. Cuando se le aplica una determinada ley, pues la ley está mal, pero esa misma ley se le ha aplicado a otros en otras ocasiones. Pero mientras la ley no se cambie, mientras los marcos legales persistan, mientras la interpretación del finiquito, por poner un ejemplo, quede ahí volando y haya un personaje, en este caso la Contraloría o el Contralor, que a su criterio y discreción puede darlo, quitarlo, ponerlo o subirlo, mientras eso ocurra, habrá un sector en el proceso electoral, de la izquierda, de la derecha o del centro, de arriba o de abajo, que se sientan molestos y otros sectores que vivirán felices. La pregunta es, e insisto en esta pregunta porque es clave, ¿por qué durante 4 años, sabiendo que esto es manipulable, ningún, lo podía haber hecho el MP incluso con su diputada, ningún partido político presentó una moción o una ley para decir, oiga, suprimamos esto que es una somera estupidez? Pues no. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo mismo. Yo creo que vamos rumbo a la repetición justamente de las elecciones del año 2019, en que va a haber un amaño orientado a lograr que uno de los partidos que se ha coaligado durante la actual legislatura para apoyar la cooptación de las instituciones, la entronización de una Corte de Constitucionalidad favorable a la impunidad en casos de corrupción, una Corte Suprema que se ha mantenido durante todo este tiempo, un Congreso que actúa de la misma manera, un Ministerio Público que está enteramente entregado a perseguir a quienes luchan contra la corrupción y en cambio en proteger a quienes han cometido corrupción. Me parece a mí que se va a lograr que uno de esos partidos vuelva a ganar las elecciones y que se prolongue por 4 años más esta tensión tan grande que se establece en el sistema político guatemalteco, y que creo que las modificaciones a nuestras leyes no se van a dar en la medida en que le sigan sirviendo bien a este sistema que atiende de una manera tan grata a tan pocas personas, a quienes nos gobiernan y a sus financistas.
En realidad, si nos fijamos nosotros en las encuestas, que son tempranas, ¿verdad? Pero que ya surgen, quienes están liderando, forman parte de la alianza con la que gobernó Jimmy Morales, pero también con la que gobierna Alejandro Giammattei. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las dos candidatas que aparecen punteras, aunque con una intención de voto menor de 15 puntos, ¿verdad? Sandra Torres y Suri Ríos. Ahí van con menos de 15 puntos, con un rechazo mucho mayor a sus figuras, una opinión desfavorable mucho mayor a sus figuras que la opinión favorable que los votantes puedan tener de ellas en las tempranas encuestas. Allí se está disputando la intención de voto en los partidos que formaron alianza para que Jimmy Morales y Alejandro Giammattei gobernaran este país. Pero me pregunto cuán consciente de ello está la población en general, cuán informada y cuán consciente está ese futuro votante. En cambio, me llama la atención que el número de votantes indecisos está por el 40%. Es temprano aún, ¿verdad? Pero si unimos eso a que nadie se siente identificado con un partido político, me parece que son unas elecciones en las que la sociedad va en una especie de anestesia. No siente, no reacciona a qué es lo que está en juego y a cómo un grupo de partidos del mismo corte han gobernado y gobernado el país, al menos en los últimos 10 años. Bueno, las últimas elecciones no teníamos este debate, incluso Suri estaba prohibida, uno de esos partidos que ahora suma, el MLP sacó un diputado, eso fue una realidad democrática indiscutible, se quedaron el MP los cuartos, dos Sandra Torres y el señor Giammattei pasaron, y creo que no fueron unas elecciones en las que el MP arrasó en nada, y la prueba es que tiene un diputado de 180, podía haber sacado 60, pero no, sacó uno. Yo creo que en ocasiones dibujamos escenarios, magnificamos escenarios que de momento la experiencia también pasó, ¿recuerdan con Rigoberta Menchú? La ciudadanía al final no responde con el voto como uno quiere, considera o prevé. Lo cierto es que estamos en el mismo esquema que le voy a dar datos concretos. Déjeme darle datos concretos, no ilusiones, no fantasías, no especulaciones. A ver, Telma Cabrera ganó en municipios, en departamentos como Sololá, como Chimaltenango, ahí quedó en esos departamentos, quedó en primer lugar, y también en Totonicapán. Quedó en segundo lugar en departamentos como Zacatepeques, como Quetzaltenango, como Petén, como Baja Verapaz y como Retaluleu. Son otros departamentos, otros distritos electorales en donde ella quedó en segundo lugar. Fueron 453,000 votos lo que obtuvo esa candidatura. Por supuesto, para alguna persona pueden ser desdeñables esos 453,000 votos, sobre todo porque se emiten en departamentos en donde hay una numerosa población indígena. Pero todas las personas en Guatemala somos considerados ciudadanos, y esos ciudadanos que se han inclinado por esa opción tienen tanto derecho como cualquier otro a elegir al candidato que les parezca apropiado. Yo creo que nos podríamos perder si nosotros nos quedamos analizando en si tuvo más votos o menos votos. Al final la democracia se trata de eso, y es lo que varios de los contendientes en estas elecciones están diciendo y reclamando sobre la participación del MLP con Telma Cabrera y Jordán Rodas. Las elecciones, por mínimo que sea el resultado de un partido político, se tratan de su participación. Pueden ser 10 votos, pueden ser 2 votos, pueden ser 450,000, pueden ser 900,000 o 600,000, ¿verdad? Porque Alejandro Giammattei pasa a la segunda vuelta con 600,000 votos. Se trata de la participación, y la democracia se trata de participaciones mayoritarias, pero también de participaciones minoritarias. Es el mismo error que cometemos cuando salimos a señalar que las manifestaciones en la calle no suman o que son pobres. Al final la manifestación es el ejercicio democrático, y al final la participación en unas elecciones es el ejercicio democrático. Así es, cumpliendo la ley, no se les olvide. No hay democracia sin ley, no hay democracia sin norma. Si no nos gustan las normas, cambiemos las normas. Lo que no podemos es alegar participación y ejercicio democrático en un marco normativo que no cambiamos, pero que queremos adaptarlo al momento. Ese es el problema que no terminamos, en mi opinión, como país de resolver. ¿Queremos participación? Yo soy el primero que la pide. ¿Queremos liberarla? Yo soy el primero que la promulgue. Quitemos las normas que impiden la participación de muchos ciudadanos. ¿Por qué no hay un
solo reclamo para que a los militares le quiten los 5 años de muro que ha creado la Constitución para que participen. ¿Por qué? ¿Por qué no existe ese debate social? ¿Por qué no reclaman los derechos de los demás? Porque no hay un liderazgo político militar que busque justamente llegar al poder y que esté procurando esa clase de posiciones. Pero es un muro, Juan Luis. Con criterio. ¿Por qué habría de permitirse que una decisión anunciada por una fundación que, por supuesto, todos sabemos que tiene financistas muy ricos que son los dueños del país o se consideran los dueños del país, que anuncia que una candidatura está vetada? Todas las instituciones en fila se ponen a hacer el trabajo para conseguir vetarla. Perdón, pero eso no es democracia. Bueno. Y lo único que hace es transmitirle al sistema democrático, al sistema electoral en el que estamos confiando buena parte de los guatemaltecos, una gran carga de desconfianza. Aunque creo que también hay que decirlo que si nos gustan las normas tal como están establecidas ahora, tampoco se están cumpliendo. Se cumplen para algunos sí, pero para otros no. Si vamos a preguntar cuáles son las razones por las que Jordán Roda es bloqueado en este momento, nadie las conoce. Las denuncias son escondidas, el finiquito parece válido, pero el Tribunal Supremo Electoral, a través de su registro de ciudadanos, no da mayores explicaciones. Por eso hablaba yo al principio, si nos vamos a fijar en el formalismo, tampoco la ley está cumplida allí. Nos deja en opacidad, nos deja en una habitación oscura tratando de averiguar qué fue lo que ocurrió. Si se cumple lo que ha anunciado el MLP, que 2 días después de anunciar la vicepresidencia se presentan esas denuncias, entonces aún más cuestionable es la acción. Bueno, el Tribunal Supremo sí ha emitido una resolución, sí explica lo que hay y dice, consultado el finiquito, sí hay reparo. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero hay una resolución firmada por el jefe del registro del tribunal en el que explica en una resolución de algunas páginas la razón. O sea, de que está la ley. Quitemos la ley que no nos gusta, hombre. Bueno, vamos a corte, cerraremos seguramente con algunos... No quitemos la ley que no nos gusta. Miren, Daniel Ortega también tiene leyes. Daniel Ortega también tiene leyes que utiliza a su discreción para que solo puedan competir aquellos que él quiere que compitan. Así es, pero solo las cita él, no 160 diputados que ninguno... Su asamblea legislativa completa y además Juan Luis, ningún diputado, ni el MLP, judicial. Ni el MLP expuso un cambio de la ley electoral. No vengan ahora a querer cambiar lo que no tuvieron la capacidad de cambiar en 4 años. Siempre discutimos a 4 años pasados. No, y el Tribunal Supremo Electoral dijo hay reparos, pero tampoco se explicó qué. Y el denunciante Jordán Rodas Andrade, ante preguntas de qué se trata la denuncia planteada, dijo que no podía explicar de qué se trataba. Allí lo tiene usted, opacidad. Bueno, pues vamos, cuando lo explique ya mañana seguramente nos enteraremos, porque son 3 días y cumple mañana. Vamos a corte y regresamos con el narcotráfico en el poder local.